Es para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. El Evangelio según Juan vamos a leer. Su capítulo es 17, verso a leer es el verso 4, dice: en el nombre del Señor Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hebreos en el capítulo 2, y el versículo a leer de Hebreos 2 es el verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Juan 17, oímos la voz del Señor cuando Él dice: yo te he glorificado en la tierra. Se glorifica a Dios cuando se termina una obra. Yo quiero, en los versos y el tiempo que nos corresponde, presentarle este bosquejo, no solamente ver la travesía de la vida, así, la travesía de la vida. Cristo vino desde los cielos a esta tierra, vivió los años que vivió, pero para que Él llegara a este día y llegara a decir: yo te he glorificado. Nos hayamos reunido en la presencia del Señor, y ¿cuántos hemos llegado a meditar un momento en la obra de Cristo? No solo Él dijo: te he glorificado, y la obra está concluida. Y viene el deseo de Él diciendo: ahora glorifícame tú al lado tuyo. La travesía de la vida tiene una recompensa, hermano, tiene una recompensa. Por eso le citaba Hebreos 2:9, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Quiere decir, desde que empezó la obra, pudiéramos ver la obra de Cristo paso a paso y hasta llegar a su coronación. Pero empezamos de Juan 17 y llegar acá a Hebreos 2:9, que la travesía de Él, pensar en la vida del Señor, esa obra fue la que nos convenció. Herido, afrentado, escupido, coronado con espina, murió en la cruz. Los 30 y fracción de años que el Señor vivió no fueron suaves, fáciles, sencillos. Y ahora, al pensar que hizo la obra, y ahora está coronado a la diestra de Dios. Pero ahora quiero leerle el Evangelio según Marcos capítulo 6, verso 53. Marcos 6:53 dice el verso:
Terminada la travesía, vinieron a tierras de Genesaret y arribaron a la orilla. Yo estaba viendo acá, ¿sabe? Porque le decía, quiero hablarle en este espacio la travesía que experimenta cada hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Todos, desde que nacimos hasta la conversión, de la conversión hasta donde estamos, la vida es una travesía. Pero mirar esta travesía que tenemos acá, ¿de quiénes eran esta travesía? Yo estaba viendo acá en la palabra del Señor. Juntemos Mateo 14, 24. El Evangelio según Mateo capítulo 14 y el verso 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. El Señor les dijo en esa ocasión a los discípulos: vayan, adelántense. Él sube al monte a orar, pero ellos tenían que pasar ese mar de Galilea. Pero la Biblia nos enseña que cuando ellos estaban en la barca en medio del mar, empezó el viento, empezaron las olas a levantar y el viento les empezó a hacer contrario. Ellos querían avanzar y avanzar, pero el viento los quería retroceder. Por eso leer Marcos 6:53, cuando dice: terminada la travesía, vinieron a tierras de Genesaret. A veces hemos llegado a oír las expresiones, nos lo han llegado a decir: dichoso usted. Dice, bueno, que viajan de aquí para allá o aún de este país a otro, dichoso. Pero particularmente les digo, yo recordaba unas expresiones de don Mario hace algunos años, las oí en junta, pero una expresión que lo llegué a vivir y a experimentar, porque no es nomás de subirse un aparato de, bueno, nomás se sube uno, se sienta uno, pero la travesía de estar 2, 5, 6 horas en el aire. Le decía al hermano que me decía: dichoso usted. Pero uno viene a sentirse dichoso cuando ese aparato ya la llanta está tocando tierra y dice: baja, y descansa uno. Porque no es nomás estar metido en un aparato y en esas grandes alturas. Los apóstoles no iban volando, ellos iban en una navegación. Pero en la navegación que llevaban, el viento les azotaba, las olas se alzaban. Pero al llegar a tierra firme, dice que llegar a tierra firme en verdad es algo que alegra. Cuando ya se pisa la tierra y dice: gracias a Dios, se ha llegado, se ha cruzado. Desde que se ha dado principio esa travesía de departamentos, y se habla aún de municipios hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Algunos de los que vieron el principio aún están, otros ya se adelantaron, terminaron esa travesía y se fueron con el Señor. Pero, ¿sabe, hermano? Me he quedado a ver acá que lo que se empieza, al Señor le agrada que lo que se empieza se termine, porque siempre habrá un viento, siempre habrán olas que harán que la barca retroceda, se estanque y ya no siga el hombre ni la mujer en servir, en hacer la obra del Señor. Siempre habrá. Pero cuando el Señor, uno tiene el respaldo pleno de Dios, aunque los vientos, las olas se levanten, siempre habrá alguien en medio de la tempestad que dirá: calla, enmudece. Los vientos, las olas oirán la voz del Señor, porque Él tenía ese dominio como humano, a hablarle al viento y a la ola y decir: calla, enmudece. Se sabe, venía la bonanza.
Pero cuando alguien no quiere terminar una obra, realmente nunca vamos a decir que le agrada el corazón de Dios. Primer libro de las Crónicas 27, verso 24. Primer libro de las Crónicas, dice el capítulo 27, verso 24. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número de los hijos de Israel, así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. A Joab le dieron una orden. Yo miraba el verso acá y me quedaba a pensar, ¿verdad? La ira de Dios no vino, Dios no se enojó porque contaron, sino porque no le dieron a Dios el rescate. Cuando en Israel había un censo, cada uno tenía que darle el valor del precio de ese censo, pero no lo dieron. Pero el otro viene y ajusta la situación cuando se le dice, ve y haz esta obra, y no la termina. Ahora realmente mira uno y se da cuenta que hace que la ira de Dios se enoje. Joab era alguien que le habían dado una comisión. El rey le dijo, ve, censa al pueblo. Pero sabe, Pablo dijo en una ocasión que si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, dijo él, pero si no, de todas maneras la comisión me ha sido impuesta, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y la comisión no solamente es mía, no solamente es suya, la comisión es del pueblo, la iglesia. Cuando él dice en Mateo 28, dijo él, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa comisión no dijo, bueno, esa comisión no solo le corresponde a los siervos, a los apóstoles. La comisión nos corresponde como iglesia llevar ese mensaje de salvación a todo aquel que vive sin esta esperanza. Pero ahora me he quedado a ver que realmente las travesías de la vida no vienen a ser fáciles. Si miramos, ya le digo, meditar solo en el Señor para que Él esté coronado de gloria. Pensar en los apóstoles, que ellos van a reinar sobre Israel y juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué fue lo que vivieron? Ahora la comisión nos toca a los que vivimos, los que estamos en vida, los que ya descansaron, trabajaron, se fueron, pero la comisión se nos es encargada ahora. Y estaba pensando algo acá. Estaba viendo algo en la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel 15:30. Miraba la travesía de este hombre. Segundo libro de Samuel 15, el capítulo, y el verso es el 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Estaba viendo la vida de David, estar al frente de la obra. ¿Cuántos varones de Dios hay acá? Hombres janos, mayores de edad. A veces uno se queda oyendo los años de su comunión, 40, 50 y 60 años de comunión. Pero ¿cómo ha sido esa travesía? David llegó al rey mientras el hombre no estaba en el trono, pastoreaba ovejas. Pero Dios lo llama detrás del redil, lo coloca, lo sienta, lo afirma en un trono. Viene la rebelión de un hijo. Aquí va huyendo de Absalón. ¿Cuántos han llorado por la rebelión de Absalón? ¿Cuántos han llorado por la rebelión? Porque a veces uno se da cuenta y mira lo que pasa en la obra del Señor. A veces hay jóvenes que se levantan contra los ancianos y exigen
exigen hasta ser reconocidos de ancianos, cuando en verdad, como querer quitar aquel, sin haber pensado en la travesía de este hombre, lo que ha vivido, ha pasado, lo que ha experimentado. Llegará el tiempo, ¿verdad?, en que yo llame a aquel joven, a aquel otro, y le diga, bueno, su esfuerzo, su consagración y dedicación, porque la obra así sigue y así seguirá. Pero los que han llorado, David un día iba subiendo la cuesta de los olivos, no solamente descalzo. A mí me conmovió la historia la estaba oyendo, de un segundo la oyó, pero el hermano estaba contando la historia de un anciano de una asamblea, porque se había quedado sin calzado, sin comida, sin granos básicos, y le decía a su esposa, bueno, es el tiempo de la siembra por la costa, dijo, y voy a ir a sembrar, dijo, y te quedas por acá. Pero hay mujeres que en verdad han sido mano derecha también para los ancianos acá, hombres de Dios. Pero yo oía esta historia de este hombre que la mujer le decía, ¿ya pensaste, ya le pediste permisos a Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿A quién le vas a encomendar la obra? ¿A quién le vas a encargar la obra? El hombre se puso a llorar porque la necesidad lo apremiaba. No solamente llora el hombre, llora porque tal vez hay una rebelión, llora porque llega la escasez a la vida. Pero si la comisión le ha encomendado el Señor, se lo ha puesto el Señor, llegará el día en que Él lo levantará, lo sacará de esa miseria y hará que el hombre cumpla lo que Él mismo le ha confiado en la vida. La mujer que le decía, mira, dijo, se venderán algunos cortes de lo que yo uso y yo sé que Dios nos sacará avante, nos prosperará y entonces recuperaremos, pero mientras tanto, trabaja en la obra del Señor. ¿Por qué ha llorado en la obra del Señor usted, hermano? ¿Por qué ha llorado en la obra del Señor? Pero mire, yo me quedaba a mirar esto acá, un verso todavía en David. Mire otro texto que uno con David, primer libro de Samuel 30, primer libro de Samuel, capítulo 30. Estaba viendo este verso en el capítulo 30, verso 9. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El cansancio llega. Puede ser que cuando el cansancio llega, como que diga, ya para qué conferencia, para qué reunión, para qué construcción, para qué. Pero si el hombre siente que la comisión le ha sido puesta, si la comisión le ha sido encomendada, realmente, aunque tal vez haya llorado, aunque tal vez haya experimentado las penas, las necesidades, la escasez, pero sigue adelante con el pueblo, que muchas veces, hermano, a veces uno no quisiera que los hermanos me miren a mí, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, sí, se quedó él, que él era el anciano o el fiel. ¿Cuánto más dio? Es una responsabilidad que en verdad tenemos, que si el Señor nos dice, ir, vayan, prediquen el Evangelio, porque es una travesía que se empezó y la van a terminar, pero ¿cuándo la vamos a terminar? Cuando nuestra carrera termine, o pueda que el Señor venga, nos vamos y se termina esa travesía para todos. De lo que se ha empezado, se está haciendo y se hace. Fíjese, hermano, voy a leer una palabra última. Estaba viendo qué debemos hacer, ancianos, siervos, colaboradores y ministros presentes, cuando se mire a alguien que en verdad ha sido tal vez, llámele, Pablo le escribió cuando escribió la carta a los Gálatas,
Hablo de Pedro, de Jacobo, de Juan, que eran considerados columnas en la iglesia. Eran importantes. Yo no quisiera decir que es importante aquel, como que dijera aquel no sirve, aquel no sirve. Pero en cada asamblea se puede pensar que se considera que él es el bastión que está en la obra ahí. Y muchas veces no valorizamos la vida de ellos, ¿verdad? Éxodo, oiga lo que dice el Éxodo 17. Estaba mirando a este texto. Éxodo 17 y el verso, miremoslo desde el verso 2. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Oiga este verso. Qué bueno que no solo se quedaron viendo que Moisés, cuando levantaba las manos, en verdad dice que Josué allá abajo prevalecía en el área de la guerra, retrocedía. Pero tener las manos con esa vara alzada, el hombre se cansaba, bajaba las manos. Cuando él bajaba las manos, Amalek prevalecía. No todos, en verdad, a veces uno piensa que hay ancianos, hay obispos, hay pastores. Un anciano dice que es aquel que lleva al pueblo en el corazón de Dios. Eso es un anciano que por nombre Dios le dijo a Moisés: tráete 70, aquellos que conozcan que son ancianos de verdad. Pero ellos significa aquellos que tienen al pueblo en su corazón. Por nombre, es posible que por nombre oran y lo llevan ante Dios. Hay quienes tienen el oficio de obispo. Un obispo es alguien que le gusta supervisar, velar por aquel, interesarse. No todos son ancianos, no todos son obispos. Tienen esa función. Y hay quienes son pastores que en verdad se preocupan por llevar una palabra para apacentar, pero llega siempre el cansancio a la vida. Tal vez usted está en su tiempo fuerte, y aquel está pasando los tiempos de deficiencia espiritual, como que llega aún hasta aquí, un ya no más. Por eso en una asamblea siempre hay 2, 3, 4, para que los demás sostengamos la mano de aquel y que no se quede, que no se estanque. El anhelo del Señor es que todos, 2 Corintios 8:6, para que tal como comenzó, termine esa obra de gracia, termine la travesía. ¿Cuánto falta? No sabemos, pero mientras el Señor nos tenga, la comisión se nos es puesta, y que el Señor nos ayude para seguir en esa travesía que llevamos todos, para que la honra y la gloria sea para el Señor y que Él bendiga sus palabras en cada corazón. $128.
Gracias te damos, Dios de los con tu pueblo en tu santa presencia, primeramente por nuestro Señor Jesucristo, por la obra de nuestra salvación que Él consumó en la cruz. Gracias te damos, Padre Celestial. Estamos, bendito Dios de los cielos, finalizando nuestra grata reunión, querido Dios de los cielos, en acción de gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones que has derramado en las conferencias generales en Ipala. Gracias te damos, Padre, ahí te has manifestado. Gracias te damos, bendito Dios, por las ofrendas de cada asamblea, Padre querido. Gracias te damos, Padre Celestial, por tus maravillas, bendito Dios de los cielos. Gracias te damos, bendito Dios, por el principio, bendito Dios, de estas conferencias generales que se principió, bendito Dios, en el departamento de San Marcos. Gracias te damos, Padre, este pensamiento, bendito Dios, despertaste en el corazón de nuestro amado hermano don Adolfo Rivera Archila, siervo de Jesucristo, más de 30 años. Este pensamiento ha venido de ti y ahora está prosperando y prosperará más mientras la iglesia está haciendo su peregrinación. Gracias, Padre Celestial, por los 3 mensajes que has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque también a partir de estos momentos se va a definir, Padre Celestial, en qué lugar, Padre, y qué municipio se llevará a efecto, bendito Dios, las conferencias generales del año 2025, que será para la honra y la gloria de tu nombre. Tú, querido Dios, ya lo sabes, ya lo tienes fijado, y en este momento se quedará fijado, Padre Celestial, el lugar. Y ahora, bendito Dios, diríjalo en todo, Padre, como dijeron los judíos en aquel tiempo acerca de Cristo, tu Santo Hijo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír, hace a los ciegos ver y los sana a todos. Bien lo ha hecho todo, dijeron ellos. Así decimos nosotros en conjunto, Padre. Bien lo has venido haciendo y bien lo harás, Padre Celestial. Ahora, bendito Dios de nosotros, tu pueblo, reciba nuestras alabanzas, reciba nuestras gracias. Contéstanos en bendición, te lo pedimos, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un momento de atención. Antes deseamos leer 3 textos en el nombre del Señor. El primer texto lo encontramos en el Evangelio de Mateo 18:20. Y dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El segundo texto, el Salmo 107. El Salmo 107, 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Tercer texto, Hechos capítulo 20, versículo 17.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amados hermanos ancianos, colaboradores de ancianos, estamos muy agradecidos con Dios primeramente y con todos ustedes, porque como leímos los 3 textos donde están 200 o 300, 2000 o 3000, ahí está el Señor con nosotros. Exáltenlo en la congregación. Hicieron llamar a los ancianos desde Mileto de las iglesias. Hoy son ustedes y todos nosotros presentes. ¿Para qué? Primero, como ya oíamos, acción de gracias por las conferencias que se realizaron en Impala. Los que estuvimos vimos la gloria de Dios, la mano de Dios, como oíamos, que ha estado con nosotros. Estaba viendo, quiero hacerle un pequeño recuento, que en el año 1993 se iniciaron las generales en San Marcos. Por la bendita gracia de Dios, ahí estuvimos, del 93. Y hemos visto el proceso, el caminar, la prosperidad en la obra. Me recuerdo que cuando estuvimos en San Marcos no teníamos estructura. Teníamos unos palos grandes, unos postes que hay que usar tráiler para llevarlos. Hoy todo está más moderno. En el año 1993, la primera conferencia general se gastó 57,000 quetzales, 57,462 quetzales se gastaron en esa general de San Marcos. Algunos que estuvieron ahí se dieron cuenta que el predio no era tan grande, era pequeño, y ahí alcanzó para la general. La última general de los departamentos hizo en Mazatenango, ahí fue en el 2014, y ahí ya se gastaron 461,000 en 22 conferencias, que aumenta. En la otra oportunidad daremos a conocer ya de los municipios, pero estamos viendo los departamentos. Primer general, 57,462 quetzales. ¡Qué dineral que se gastó! Así. Pero ya en Mazatenango, la última de los departamentos, fueron 461,472 quetzales. ¡Qué aumento! Ahora bien, anteriormente, hermanos amados, ustedes saben que nosotros pasábamos un papelito ahí para decir, y votaban los ancianos, poníamos 2 o 3 municipios, pero ahora no podemos hacer así. ¿Por qué no se puede? Voy a explicarle por qué. Porque ahora lo que buscamos es amplitud, porque ya son conferencias grandes. Votamos por un municipio que no tiene terreno plano, hay solo pequeño, no se puede, ya no se puede. Entonces ahora, amados hermanos, gracias a Dios por la comprensión de todos los ancianos, ahora nosotros buscamos predio grande, que tenga más de 200, 300 cuerdas para colocar carpas, cocinas, parqueo. Usted sabe, en la Cal tuvimos más de 500 cuerdas, ustedes se dieron cuenta. Y entre más grande es el predio, el pueblo llega más y se ocupa, fíjense, hermano. Entonces, quisiéramos dar a conocer, hermanos, que si Dios concede la vida a las conferencias de 2025, tenemos 2 opciones. Uno es, hay un predio que pertenece al municipio de San Andrés Xecul. Está a 5 minutos de la plaza de 4 Caminos, ahí.
de Cuatro Caminos. Está a 5 minutos. Según nos informaron, algunos fueron a ver que tiene como 200, un poco más de cuerdas. Es una opción. Opción 2. Hay un predio que según los hermanos informan que tiene como 300 cuerdas y está en Rancho de Teja, Chicosh, y ocupa también de Rancho de Teja, Itzep. Ahí está entre Itzep, Chicosh, que tiene como 300 cuerdas. Muy bien, entonces, pero antes de confirmar estos predios, queremos informarles que nosotros tenemos oraciones todo el mes de octubre. Entonces las asambleas vamos a orar todo el mes de octubre para que Dios nos dé para elegir e ir a ver dónde serán las conferencias generales, porque hoy buscamos amplitud, predio amplio, grande, así. Entonces, ahorita no podemos decir, hermano, se va a hacer en tal lugar, no, porque vamos a buscar al Señor primeramente. Ya Dios nos va a guiar, a ver el predio y luego les hacemos saber a todos los ancianos presentes dónde se llevará a cabo las conferencias, que Dios nos guíe para ver un predio amplio, grande, donde las carpas se van a instalar. Muy bien. Entonces, para la fecha, las conferencias, si Dios concede la vida, del 2025 será del 27 de febrero al 2 de marzo del año 2025. Año 2025. Del 27 de febrero al 2 de marzo. Si Dios prolonga su misericordia sobre la tierra, su gracia, las conferencias serán del 27 de febrero al 2 de marzo 2025. Estamos pendientes, repito, el predio. Entonces, el mes de la oración va a ser octubre. Y el siguiente año ya será en el Petén, hasta allá, el departamento más grande de Guatemala, el Petén, en el 2026. También quiero recalcar por la comunión que gozamos. Hemos recibido llamadas. Hoy en la mañana me llamó un hermano. Dice que los hermanos de la Reforma Comalapa pidieron favor que se les notificara a todos los ancianos que se orara. Yo tengo una nota y dice: a todos los ancianos presentes se les suplica sus oraciones por los hermanos de la Asamblea de Chiapas, México, ya que grupos armados han tomado los pueblos y han provocado enfrentamiento con los habitantes de cada lugar, y nuestros hermanos no tienen libertad para congregarse en las asambleas. Las asambleas afectadas son las siguientes: El Mango, Corralito, San Caralampio, La Reforma y Nueva Reforma. Hoy en la mañana me llamó un hermano de La Reforma. Dice que le dijeron los hombres malos armados: ya que su sala es de adobe, métanse en su sala, porque así las balas, porque si se meten en una sala de bloque, las balas pasan más rápido, pero en la sala de adobe que ustedes tienen, detiene un poco la bala. Ahí están los hermanos metidos en la sala de la Reforma, porque hay muchos hombres armados. Y los hermanos de la Nueva Reforma dicen que los llevaron para tapar camino, para evitar que llegue el ejército y haya enfrentamiento con los lugares de ahí. Entonces, hermanos, por la comunión que gozamos, oremos por los hermanos que gozamos comunión con ellos de Chiapas, México. Los hermanos dicen: suplicamos a nuestro Padre Celestial que nos conceda libertad allá en Chiapas, México. Hay un texto que dice: de la manera que un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, también los demás miembros son honrados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Entonces, amados hermanos, por la comunión que gozamos les hacemos saber esto, que hay que orar mucho por los hermanos de allá de Chiapas, México, porque están atravesando grandes dificultades. También
Los hermanos informan que los ancianos que no tienen listado actualizado hasta el momento pueden pasar a tener su listado con los hermanos, los secretarios, ahí están, ellos tienen listado actualizado. Entonces, estas son las informaciones. Que quede claro, repito, después de las oraciones de octubre, nosotros vamos y vamos a ver que nos guíe, qué predio se va a elegir, el predio grande, para llevar a cabo conferencias. Entonces les hacemos notificar a ustedes qué predio y qué lugar se va a elegir, pero para esto tenemos la oración el mes de octubre. Muchas gracias, hermanos ancianos y todos, por su atención. Que el Señor les bendiga, y también otros hermanos hablarán algo más. Muchas gracias. Hermanos y hermanos ancianos, se les hace saber a todos los ancianos que la anotación de conferencias o reuniones es personal en Coatepeque o en Las Delicias los lunes de junta. Repito, se les hace saber a todos los ancianos que la anotación de conferencias, reuniones es personal en Coatepeque o en Las Delicias los lunes de junta. También las juntas que se están haciendo ahora se realizan en Las Delicias, en la sala de Las Delicias. Ya las juntas ya no se están haciendo allá en la imprenta por motivo de parqueo. Ya no, la gente pelea, la gente nos regaña por ocupar los parqueos ahí. Entonces las juntas se están realizando ahora en Las Delicias, Colombia.